La pirámide del Sol, un coloso de piedra, siempre había guardado secretos, pero lo que ocurrió el 12 de octubre de 2024 lo cambió todo. Un chamaco de apenas 8 años, Samuel, nos demostró que lo imposible es solo aquello que la ciencia se niega a mirar. La luz no era un ovni, no era un espejismo. Era la manifestación física de una memoria de Dasextal años. Y lo que Samuel reveló después, en una lengua que no debería conocer, dio inicio a una cuenta regresiva. El mes 11 tendrá la marca de la grieta. El tiempo se nos escapa. Aguas. Si pudieras tocar una verdad que uniera el antiguo Egipto, la América precolombina y la Inquisición española, ¿lo harías? Dime, ¿desde dónde nos estás viendo ahorita? Si esta apertura te enganchó, dale like y suscríbete para no perderte lo que pasa el día 28, porque esta no es solo una historia, es la revelación de una profecía que tiene fecha y hora marcada, pero nadie se imagina la verdad detrás de este misterio. Y todo comenzó con un chiquillo de solo 8 años, una visión imposible sobre la pirámide del Sol y un fuerte y metálico olor a ozono quemado en el ambiente. San Juan Teotihuacán, Estado de México, 12 de octubre de 2024. El aire tenía ese aroma granuloso y seco del pasto tardío, mezclado con la dulzura ahumada de los sahumerios que ardían a más de 1 kilómetro en la entrada del Festival Anual de Observación de Estrellas. El cielo, un tazón de terciopelo negro, crujía con el frío de una noche de otoño. Pero en la pequeña planicie rocosa donde acampaba la familia, la temperatura se mantenía sorprendentemente agradable, gracias al calor residual de la tierra que había absorbido el sol todo el día. Rui, el ingeniero portugués, ajustaba el objetivo de su telescopio amateur, el metal frío de la base pellizcándole los dedos, mientras Ana Paula, la nutrióloga con ascendencia nahua, envolvía a su hijo Samuel en una manta de lana gris, su aliento formando pequeñas nubes en la penumbra. Intentaban mantener una rutina de normalidad, con el té de manzanilla y las historias de constelaciones, incluso a pocos metros de uno de los mayores misterios de la historia humana, las pirámides de Teotihuacán, silenciosas bajo la luna. 8 años y 5 meses, Samuel era un chamaquito de pocas palabras, pero de ojos de un azul cobalto tan profundo que parecían absorber la poca luz ambiental. Estaba acostado boca abajo en la manta, la cara vuelta hacia la silueta imponente de la pirámide de la luna. Su rutina nocturna era precisa: observar el cielo por exactamente 15 minutos después del té, antes de ser llevado a la tienda de campaña, y solo hablaba para pedirle a Rui que apuntara el telescopio hacia la nebulosa de Orión. En ese momento exacto, 19:15, el silencio de la noche fue cortado por un sonido agudo, una frecuencia que Samuel no escuchó con los oídos, sino que vio con los ojos internos, manifestándose como un verde esmeralda, saturado y pulsante, que estalló contra la oscuridad, tensando todos los músculos de su pequeño cuerpo. Apretó los puños y forzó la cabeza contra el suelo frío del altiplano, intentando desesperadamente callar el ruido visual que solo él parecía percibir. Un ruido que era a la vez sonido y color, una intrusión violenta en su sinestesia cromo-auditiva. Ana Paula notó el cambio inmediato en la postura rígida de su hijo. No era el espasmo de un susto, sino una tensión interna, como si estuviera luchando contra una corriente invisible. Extendió la mano para tocar su frente, pero antes de que sus dedos alcanzaran el cabello liso y oscuro de Samuel, el evento imposible comenzó. Flotando directamente sobre la cima trapezoidal de la pirámide del Sol, a unos 2 kilómetros de distancia, una luz intensamente blanca apareció. No temblaba ni oscilaba, era perfectamente vertical y cónica, una columna de brillo que parecía no irradiar, sino contener toda la luz del mundo en su centro.
Para los padres, el fenómeno era visualmente asombroso, pero inexplicable, una aberración atmosférica que no emitía un solo decibelio, pero para Samuel era un púrpura aterciopelado, un color que nunca había sentido antes, que silenció el verde esmeralda y lo inundó con una quietud abrumadora. La luz permaneció por exactamente 11 segundos, un tiempo que pareció estirarse infinitamente en la percepción de los padres, mientras Rui agarraba la cámara del teléfono. Pero el reflejo humano fue demasiado lento para capturar el fenómeno, que desapareció tan súbitamente como surgió, dejando atrás solo el residuo químico de lo inexplicable. Fue entonces, en el vacío dejado por el brillo púrpura, que Samuel se desplomó. Su cuerpo, antes rígido, comenzó a convulsionar levemente, movimientos rítmicos y breves, pero alarmantes, mientras un olor penetrante y metálico a ozono quemado, como el olor de un rayo cayendo muy cerca, llenó la burbuja de aire a su alrededor. Ana Paula lo sostuvo en su regazo, la tela áspera de su chaqueta contra la piel fría de su rostro, y fue en ese momento el primer instante de conocimiento imposible que Samuel balbuceó algo, no en español, sino en una lengua ancestral. El cerro oyó el lamento de Tlaloc, pero él no puede mover la corriente. El mes 11 tendrá la marca de la grieta, murmuró Samuel, la voz grave e inconfundible. Pero el idioma, un náhuatl clásico purísimo que no tenía forma de conocer, sonó como un eco de siglos pasados. La primera reacción de Rui fue la incomprensión inmediata y mecánica. Intentó racionalizar, atribuyendo el episodio a la fatiga, el frío y una posible baja de azúcar, argumentando que la convulsión habría causado una afasia de conducción y las palabras en náhuatl serían solo fragmentos inconexos de alguna leyenda que pudo haber oído de su abuela. Su escepticismo era una fortaleza erigida por años de ingeniería estructural, donde cada elemento necesitaba una explicación física y cuantificable, y el habla ancestral de su hijo no encajaba en ninguna de sus fórmulas. Ana Paula, sin embargo, sintió que la primera ola de inquietud aplastaba su racionalidad materna. Era nutrióloga clínica, pero también llevaba en su sangre la memoria ancestral nahua y el nombre del dios de la lluvia, Tlaloc, era un tambor latiendo en su subconsciente cultural. Reconoció la lengua, la cadencia y el peso de la profecía, y mientras Rui insistía en revisar la oxigenación de su hijo, ella solo guardó el dibujo que Samuel había hecho el día anterior. Una intrincada selva de corrientes, sintiendo un terror que no era médico, sino profundamente cultural. A la mañana siguiente, Samuel despertó apático, negándose a comer la fruta fresca que su madre le ofrecía, y su único enfoque era dibujar incesantemente en un bloque de papel de artista. Pero las imágenes no eran de cohetes o superhéroes. Eran de símbolos geométricos y patrones que parecían haber sido copiados de un códice antiguo. El padre, actuando como el ingeniero que aísla la falla, insistió en una consulta neurológica inmediata en la Ciudad de México, esperando que la resonancia magnética revelara una anomalía tratable, una falla de circuito que pudiera corregirse con medicación. La tensión conyugal comenzó allí, en las largas horas de coche, con Rui agarrado al volante, escéptico e inflexible, y Ana Paula, silenciosa en el asiento del pasajero, con el dibujo de la selva de corrientes quemándole las manos, abierta a la idea de que la ciencia no sería capaz de medir lo que había sucedido. En el consultorio de la doctora Sofía Robles, una neuróloga pediátrica de renombre, Samuel no presentó anormalidades, pero su quietud fue interrumpida por una nueva erupción de conocimiento imposible, una revelación con fecha, nombre y ubicación geográfica. La doctora Robles estaba a punto de finalizar la consulta, atribuyendo el episodio a un evento disociativo,
cuando Samuel miró fijamente un crucifijo de madera que adornaba la pared y declaró, en tono monocorde: «Fray Bartolomé de las Casas está en la selva de Corrientes». El Templo de las Serpientes Emplumadas, coordenada 19.645 Bues-Cirkene, 98.8402 Cirque du Brucio, donde el libro fue enterrado. El destierro del Códice 101 en 1573 no fue religioso, fue la búsqueda del libro. El shock no fue solo por las palabras, sino por la precisión, el nombre del fraile, la coordenada que Ruy reconoció de inmediato como el sitio arqueológico y la referencia a un documento prohibido de Gilles Ext. El escepticismo de Ruy, aunque tambaleante, lo movió a la acción. Sacó el teléfono para buscar el nombre del fraile franciscano, mientras Ana Paula, aterrada, guardaba la coordenada, sintiendo el peso de la historia de su pueblo manifestarse en la boca de su hijo. El gancho que prometía revelaciones mayores no era el brillo de la luz, ni el olor a ozono, sino el nombre del fraile y el número del códice que Ruy confirmó en tiempo real en Google, su rostro convirtiéndose en una máscara de pánico mal contenido. Fray Bartolomé de las Casas era real, un defensor de los pueblos indígenas en el siglo XVI, y la mención a un Códice 101 y el año Dala Ext se conectaban a un periodo brutal de destrucción de documentos históricos por la Inquisición. El ingeniero, acostumbrado a lidiar con datos concretos y ecuaciones exactas, sintió que el cimiento de su realidad se estaba agrietando. Miró a su esposa, que ya estaba de pie, lista para irse. La decisión silenciosa de seguir la coordenada impresa en sus ojos, sabiendo que la única forma de silenciar lo imposible era investigarlo con la seriedad de un documental de investigación. Pero la revelación más perturbadora aún estaba por venir, y comenzaría con un trozo de madera. De vuelta en su apartamento en la Ciudad de México, las horas de la noche se consumieron en una febril caza en línea y conversaciones que eran poco más que susurros tensos, mientras el pequeño Samuel dormía bajo el efecto de un suave sedante. Ruy, el ingeniero, se dedicó a la verificación de hechos. Su mesa de comedor cubierta de artículos de Wikipedia sobre Fray Bartolomé de las Casas y documentos de dominio público sobre la Nueva España. Quería desenmascarar la farsa, encontrar la fuente de la información que su hijo pudo haber absorbido en algún museo. Ana Paula, sin embargo, navegaba en foros académicos y documentos digitalizados de la UNAM, buscando la conexión entre la Inquisición y Teotihuacán, su intuición cultural superponiéndose a la necesidad de prueba científica. La tensión conyugal era palpable, expresada en miradas esquivas y en la forma en que evitaban tocarse. Ruy era el escéptico que buscaba la falla de transmisión, el virus que había infectado el sistema, mientras Ana Paula estaba cada vez más abierta a la posibilidad de que el sistema en sí estuviera equivocado. El primer quiebre del escepticismo de Ruy llegó a las 3:47 de la mañana, después de haber descartado la posibilidad de que su hijo hubiera leído la coordenada en algún lugar. Escribió Códice 101 y 1573 en un oscuro motor de búsqueda de archivos históricos y una segunda evidencia, perturbadora en su especificidad, saltó de la pantalla. Un pequeño párrafo en un artículo académico de Dales Ext Dollars mencionaba el destierro de un conjunto de documentos de iconografía precolombina bajo el número de registro 101, que la Inquisición había catalogado erróneamente como herejía menor y destruido en Kirkalas Ext Dollars. La fecha y el número que Samuel había citado con precisión quirúrgica rompían cualquier explicación de coincidencia, pues la referencia era oscura incluso para especialistas. Ruy cerró el portátil con un golpe seco, el sonido amplificado en el silencio de la noche y la fortaleza de su racionalidad sufrió un golpe irrevocable, pues la precisión del niño era imposible. No es una afasia, Ana. Es
«Es información», susurró a su esposa que estaba acurrucada en el sofá con el dibujo de la selva de Corrientes en la mano. Fue en ese momento que ella le reveló el descubrimiento que había hecho. La coordenada 19.645 Circ N 98.884 Circ Vilas correspondía con exactitud a la base de la pirámide de la serpiente emplumada, templo de Quetzalcóatl, pero no a la cima o al área de visita pública, sino a una pequeña sección de túneles secundarios poco explorados en la zona sur del complejo. La segunda evidencia, la ubicación precisa, impuso la acción. La familia no podía simplemente ignorar un conocimiento imposible que les señalaba un lugar físico con la precisión de un GPS. Al día siguiente, usando la ascendencia nahua de Ana Paula y la influencia de Rui como ingeniero en proyectos de restauración, consiguieron un permiso especial para acceder al área. El acceso al subsuelo fue un ejercicio de discreción tensa. Rui usaba su casco de ingeniero y Ana Paula su chaleco de investigadora de salud indígena, y Samuel, extrañamente calmado, caminaba al frente, desdeñando el uso de la linterna, como si la oscuridad del túnel de piedra de Teotihuacán fuera una vieja amiga. El olor en el túnel era una mezcla densa de tierra húmeda, polvo calcáreo y un moho ancestral que se agarraba a la garganta, la temperatura cayendo bruscamente a 14 Celsius. Y el único sonido era el crujido lento de sus zapatos de seguridad contra el piso de concreto áspero. Encontraron la coordenada exacta, un cruce de túneles desmantelados, pero nada estaba enterrado allí. Samuel, sin embargo, se detuvo, giró lentamente y tocó con la punta del dedo la pared de piedra basáltica de una pequeña cámara adyacente, semidestruida. Y allí, semienterrado en el polvo calcáreo, estaba el objeto físico. Era una pequeña caja rectangular de aproximadamente 15.000 ext-ims, 10 ext-ims, 4 ext, cubierta por una capa delgada, pero persistente, de polvo calcáreo orgánico, cuyo color y textura eran de un blanco grisáceo sucio, como el polvo de un esqueleto desenterrado. Rui la tomó con guantes desechables, sintiendo el peso inesperado del objeto. La madera, cedro rojo, local, era increíblemente densa, y el peso sugería que su interior no estaba vacío. Al limpiar el exterior con un cepillo suave, el diseño simple reveló un ensamble de madera europeo de alta precisión, una técnica de carpintería que Rui, como ingeniero con experiencia en carpintería, reconoció como típicamente ibérica de finales del siglo XVI. Pero lo que aniquiló su escepticismo restante fue la inscripción tallada de forma precisa en la tapa, un símbolo hebreo antiguo, la Tal Sext, y la fecha en números romanos, MDLX18, Tasext. El paradoxo era un golpe en el estómago del ingeniero. La madera, cedro rojo, era un recurso local, el lugar de descubrimiento, un túnel de Teotihuacán de Tacas Extal antes de Cristo. Era inmensurablemente antiguo, pero la técnica de fabricación y la fecha et ext eran incompatibles con el entorno. Rui sintió la caja temblar en sus manos, no por movimiento, sino por la fuerza de su anacronismo físico. Miró a Ana Paula, que tenía los ojos humedecidos, y su inquietud se transformó en un miedo casi reverente. El niño estaba ligado a algo que rompía las leyes de la cronología y la geografía. La racionalización de Rui colapsó. La única explicación posible era que la caja había sido colocada allí intencionalmente siglos después de la construcción del templo. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo Samuel lo sabía? La decisión de buscar experiencia externa fue inmediata, pero cargada de cautela. No podían llevar la caja a un arqueólogo común, temiendo que la naturaleza imposible del hallazgo la convirtiera en una pieza de museo sin que el misterio de Samuel se resolviera. Ana Paula, usando su red de contactos en salud indígena, consiguió una reunión discreta con el doctor Ernesto Neto Flores,
Tesext años, un especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, cuya área de expertise en criptojudaísmo en la Nueva España lo hacía el único capaz de entender la conexión del símbolo Dala ex Dala, Da ex Dala, con el contexto de Dala ex Dala. El encuentro ocurrió en una sala de archivos polvorienta en los fondos del instituto, el olor a papel viejo y químicos de preservación flotando pesado en el aire. El doctor Flores, con sus lentes de montura metálica y un chaleco de tweed desgastado, era la personificación del rigor académico. Lo recibió con un escepticismo cordial, al principio atribuyendo la caja a una falsificación astuta de coleccionista. La credencial de Ruy, como ingeniero civil senior, sin embargo, le dio una apertura. La descripción de la técnica de ensamble de madera, imposible para el periodo de descubrimiento, llamó la atención del arqueólogo. El doctor Flores colocó la caja de cedro rojo bajo una lámpara halógena de escritorio, la luz revelando las minúsculas imperfecciones de la grabación. Examinó el símbolo Lextalsext con una lupa de joyero, y su escepticismo inicial comenzó a agrietarse, transformándose en una perplejidad estudiada. El proceso de examen técnico fue lento y detallado. Utilizó una pequeña escuadra de metal para medir las dimensiones precisas y un kit de análisis de superficie no destructiva para probar la densidad de la madera y la profundidad de la grabación. El doctor Flores confirmó el origen del cedro rojo como local, pero dató estilísticamente la grabación y la técnica de ensamble como de finales del siglo XVI, período de la Inquisición. La inscripción es inconfundible, la prueba de una ruta secreta sefardita a la Nueva España, concluyó, la voz baja. Lo que lo dejó profundamente incómodo, sin embargo, fue el polvo calcáreo orgánico encontrado dentro de la caja, material que identificó como típicamente del suelo de túneles de Teotihuacán, de Da Ext de Cristo. El doctor Flores se alejó de la mesa, limpiándose los lentes, su reacción emocional auténtica explotando en un desahogo. Esta caja es una encrucijada de tiempos. El cedro es nuestro, el Tiela Sexto es su fe ancestral, y la fecha es la Inquisición. Lo que hace debajo de una pirámide azteca es una violación de nuestra cronología establecida. No puedo datarla. Es un paradoxo físico. Admitió que la caja probaba una conexión mística entre el antiguo y el nuevo mundo, una unión de exilios que intentaron ocultar la memoria de un Dios universal. Su perplejidad validó lo imposible. El conocimiento de Samuel estaba anclado en un objeto físico que desafiaba la arqueología. El escepticismo del ingeniero se derrumbó completamente. La validación científica progresiva del especialista local confirmaba que Samuel no estaba delirando, sino accediendo a una memoria que había sido enterrada por más de 400 años en el subsuelo sagrado. La caja, pesando $1.2 kilogramos, era un portal táctil para la profecía del niño. Pero el doctor Flores, por más que lo intentara, no podía explicar la conexión entre un fraile del siglo XVI y un niño de 8 años, y sugirió que la familia buscara registros de la Inquisición. La tensión dio paso a la obsesión. Lo que descubrieron a continuación desafiaría todo lo que la ciencia conocía. Con la validación técnica del doctor Flores, la tensión conyugal se disolvió en una obsesión compartida. La caja de cedro rojo, con su fecha de Dallas y el símbolo Dallas, era la prueba material de que el conocimiento imposible de Samuel tenía una raíz histórica profunda. Los resultados del análisis preliminar del doctor Flores fueron transcritos por Ruy en un informe conciso, con datos específicos sobre la densidad de la madera y el análisis estilístico de la grabación, que corroboraba la datación para finales del siglo XVI y el origen criptojudío,
pero la coexistencia del cedro local con el polvo calcáreo de Dotres Extolal Santecristo permanecía un paradoxo. El especialista, visiblemente afectado por el quiebre de su cronología, había expresado su reacción emocional con una frase grabada en la mente de Ana Paula. Esta caja es la prueba material de que hubo una unión de exilios que intentaron esconder la memoria de un Dios universal. La siguiente evidencia de conocimiento imposible vino de forma inesperada. Samuel, mientras jugaba en silencio con bloques de construcción, comenzó a recitar números y fechas, mencionando repetidamente el año Dolas Extolas y la palabra testimonio. Ana Paula y Rui, obsesionados, se zambulleron en el Archivo General de la Nación, AGN, en la Ciudad de México. Un laberinto de pasillos con olor a papel envejecido y una temperatura constante y fría de 25 circusitala, donde buscaron registros de la Inquisición relacionados con Teotihuacán alrededor de Dala Sext. La búsqueda era un esfuerzo agotador, el único sonido audible siendo el raspado seco de las páginas y el zumbido de los ventiladores de preservación. Y el peso de la imposibilidad comenzaba a cobrar su precio en la salud mental de los padres. Ana Paula, usando su conocimiento intuitivo y la familiaridad con las referencias culturales, se centró en la sección histórica, ramo Inquisición, buscando cualquier mención a extranjero o luz cerca del Templo del Sol. Fue ella quien descubrió un registro de Gundurs ex Dollars que había sido mal catalogado como herejía menor, un testimonio de fe. El documento, fechado en Dolul ex Dollars, era una hoja de pergamino amarillento, con tinta ferrogálica desvanecida, pero nítida, que contenía el registro de la prisión y muerte de un extranjero portugués, encontrado cerca de Teotihuacán. La descripción física del documento era impresionante. El papel, áspero y delgado, tenía una textura casi de seda, y el olor era una mezcla de moho suave y químico de preservación. El contenido del testimonio de fe era la corroboración más impactante hasta entonces. El registro mencionaba que el cuerpo del hombre no portaba dinero, sino solo un pequeño medallón de zinc con una inscripción de luz. Más crucialmente, el acta afirmaba que el cuerpo había sido encontrado en un altiplano de ozono y que el hombre estaba buscando la memoria del Shekinah en el Templo del Sol. La conexión explícita entre el documento y las revelaciones del niño era innegable. El altiplano de ozono se ligaba directamente al momento del evento desencadenante, Samuel cayendo con el olor a ozono, y la mención al Templo del Sol, al lugar de la visión de la luz. La crisis de fe golpeó a Rui esa noche al volver a casa. El peso de lo imposible amenazaba con romper su rígida estructura de ingeniero. Se sentó en el borde de la cama, la cabeza entre las manos, las líneas de preocupación profundizadas en su frente, mientras Ana Paula lo observaba desde el umbral. La escena íntima no tuvo diálogo por largos minutos. Solo el silencio elocuente de dos padres enfrentando una realidad que la física y la historia rechazaban. Confesó sus miedos reales. No soy lo suficientemente fuerte para esto, Ana. Yo necesito lo concreto, y él nos da profecía. Si esta caja es real, si este hombre de Dals, ex Dals, es real, ¿qué estamos creando? Él se está convirtiendo en algo que no podemos proteger. Ana Paula se acercó, sentándose a su lado, y sus vulnerabilidades se encontraron. Le tomó la mano, la piel suave de la nutrióloga, contra las callosidades del ingeniero. El miedo no es a lo que se está convirtiendo, Rui. Es que por primera vez la verdad de mi ancestralidad se está probando más fuerte que tu ciencia. No podemos detenerlo, tenemos que seguir su pista. Está intentando cerrar el círculo que se rompió. Acordaron que la única forma de salvar a Samuel era abrazar el misterio, buscando la validación definitiva que Rui aún se empeñaba en buscar. La vulnerabilidad del niño se manifestó al día siguiente.
Samuel despertó agitado, no por pesadillas, sino por una confusión angustiosa, las manos temblando levemente. Comenzó a llorar, un llanto sin lágrimas, solo un sollozo seco y aterrorizado. Se aferró a Ana Paula y su pedido de ayuda fue una frase simple y desesperada. «Callen el ruido, mamá, la corriente es muy fuerte». El ruido para él era el verde esmeralda, el sonido visual que la luz púrpura había silenciado momentáneamente. El sufrimiento de su hijo, visible y físico, fue el catalizador final para la decisión de continuar la investigación, pero a un nivel internacional, lejos de la sombra de la Inquisición. La decisión de seguir investigando fue un pacto silencioso. Usarían la caja y el medallón, ahora en posesión de la familia, como prueba de que necesitaban pruebas científicas de alta precisión. Rui, el hombre de las estructuras, preparó una carta formal para el Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, citando la datación paradójica Urdexto versus Tuextolos Anticristo y la anomalía del altiplano de ozono. Adjuntó fotos del testimonio de fe de Calpe Extelas que el doctor Flores había autenticado como genuino. La preparación para la validación definitiva fue el envío cuidadoso de muestras, una astilla microscópica de la madera de cedro rojo y el polvo calcáreo orgánico encontrado en el interior de la caja. Las muestras fueron selladas al vacío en pequeños tubos de ensayo esterilizados, con coordenadas GPS precisas del lugar del descubrimiento, todo documentado con rigor fotográfico. La familia esperaba que la doctora Elara Khan, la especialista en isótopos y datación, pudiera desmentir lo imposible o confirmarlo de forma irrefutable, pero al enviar las muestras, una nueva ola de miedo los golpeó. ¿Y si la ciencia confirmaba la profecía? Esa noche, tomaron la decisión que cambiaría todo. La llegada de la respuesta de Cambridge, el 28 de octubre a las 15:00 horas, no fue por correo electrónico, sino por una videollamada agendada con la doctora Elara Khan, a años, del Departamento de Física Aplicada. No era una arqueóloga, sino una física rigurosa, enfocada en datación por carbono y análisis isotópico, cuyas credenciales y reputación en el mundo científico eran incuestionables. Su oficina, en el Cavendish Laboratory, era limpia y minimalista, llena de pantallas que mostraban gráficos de espectrometría, contrastando con el caos emocional de la familia Eastley de la costa, que se reunió en su sala de estar. La seriedad en el rostro de la doctora. Khan, incluso a través de la pantalla, comunicaba que lo que tenía que decir no era un error de laboratorio. La doctora Khan inició con un método científico riguroso, presentando los protocolos específicos utilizados para el análisis de la caja y el medallón. Confirmó haber realizado 2 pruebas primarias, la datación por carbono 14 AMS en el cedro rojo y en el polvo calcáreo, y el análisis espectrográfico de rayos X, EDX, en el medallón de zinc. Describió el equipo sofisticado en detalle. El acelerador de espectrometría de masa y el microscopio electrónico de barrido que habían sido utilizados para garantizar la pureza y la precisión de los resultados. El rigor de la presentación de datos era un intento de anclar lo imposible en el lenguaje exacto de la física. La secuencia de análisis comenzó por la madera. La datación por carbono 14 AMS en el cedro rojo confirmó la inscripción romana con una precisión aterradora. La madera databa de 1579 Shitku PM 35 años de Cristo, validando el trabajo del doctor Flores y la fecha grabada. Enseguida, la doctora Khan presentó el primer resultado numérico concreto que desafiaba la realidad. El polvo calcáreo orgánico, microscópicamente retenido en las vetas internas de la caja, databa de Mat BF Tou a.C., correspondiendo exactamente al período teotihuacano. Mostró un gráfico donde la curva del carbono 14 tenía 2 picos,
el pico reciente del siglo XVI y el pico milenario del túnel, separados por más de años, pero unidos por el mismo artefacto. Luego, abordó el medallón de zinc. El análisis EDX reveló que la composición del zinc en sí era común, pero presentaba trazas de un isótopo metálico extraño. La doctora Khan exhibió un espectrograma en tiempo real, señalando un pico minúsculo, pero persistente, de radio 226, cuya concentración era de 0,03% dólares por encima del fondo terrestre. Una anomalía estadísticamente improbable para la geoquímica local mexicana. Su tono era clínico, pero la perplejidad humana estaba en sus ojos. Explicó que, años antes, habían encontrado una anomalía isotópica idéntica, pero en Portugal, el país de origen del padre de Samuel, en muestras geológicas que coincidían con la época de las grandes navegaciones. La conclusión, que desafiaba todos los paradigmas científicos de su carrera, vino en una frase tranquila. La caja fue hecha en Tel Deles Ext y fue inmediatamente contaminada en su interior con material de milenios de antigüedad, en un sitio arqueológico cerrado. El medallón de zinc presenta la misma anomalía isotópica no terrestre que detectamos en otro punto del globo, con la diferencia de que aquel evento fue en el siglo Ola Ext dólares y en México, en Dola Ext dólares. Lo que esto sugiere es que la misma energía que el hombre portugués de Deltes Sext buscaba y que lo hizo viajar hasta Teotihuacán, se manifestó nuevamente en su hijo. Hubo un momento de silencio denso, donde lo único que se rompió fue el sonido del respirar de Rui. La doctora Khan, una de las mayores autoridades científicas del mundo, admitió no tener explicación. Puedo validar la autenticidad de la caja. Puedo validar la anomalía del medallón. Lo que no puedo explicar es el cómo un niño de 8 años, sin acceso a estos datos oscuros, consiguió ligar todo esto y por qué esa energía, sea lo que sea, se manifiesta en la misma anomalía exacta en tiempos y continentes diferentes. La ciencia había confirmado el milagro. La validación de autenticidad, sin poder explicar el cómo, cerró el período de investigación. El llanto de Samuel, que estaba sentado en un rincón dibujando incesantemente la grieta en la pirámide del Sol, se volvió más urgente, pero ahora era mezclado con frases en náhuatl sobre el día 28 y el lamento de Tlaloc. La familia se dio cuenta de que la validación científica no era el fin, sino una alarma. La revelación que cambiaba la dirección de la historia era que la profecía de Samuel tenía una fecha límite. Ana Paula tomó el dibujo de su hijo. La imagen mostraba la pirámide del Sol con una línea vertical partiéndola por la mitad, y la fecha exacta, 28 de octubre, estaba garabateada debajo. El miedo de que el conocimiento de Samuel fuera predictivo, y no solo histórico, hizo que Rui tomara la decisión final. Necesitaban volver al punto cero. La única forma de impedir la grieta era estar en el epicentro del misterio cuando la profecía se cumpliera. Lo que estaba a punto de ser revelado cambiaría todo. La preparación para el clímax había comenzado. La travesía al epicentro fue una carrera contra el reloj. Era 1 de noviembre, 17:45 horas. Condujeron de vuelta a Teotihuacán a tiempo para atrapar la última hora de luz antes del atardecer, obteniendo un permiso de emergencia basado en la urgencia científica forjada por los informes de Cambridge para acceder a la cima de la pirámide del Sol. Los preparativos fueron frenéticos. Ana Paula y Rui vestían ropa de senderismo, cargando solo una mochila con agua, el dibujo de la grieta de Samuel y los objetos cruciales, la caja de cedro rojo de El Tatas Ext y el medallón de zinc anómalo. El trayecto hasta la cima de la pirámide era empinado, los escalones de piedra basáltica desgastados, emitiendo un olor a mineral calentado por el sol de la tarde, y el viento, que aumentaba a cada metro de ascensión,
Silbaba en los costados de las estructuras. Al llegar a la cima de la pirámide del Sol, a unos 12 metros de altura, la descripción sensorial del lugar crucial era abrumadora. El viento era una fuerza física, gélida, que obligaba a los ojos a lagrimear, y el sonido dominante era su aullido seco, interrumpido solo por el crujido de los cordones en el concreto. La vista era panorámica e inmensa, dominada por la calzada de los muertos, que parecía un portal hacia el vacío. El suelo de piedra bajo sus pies, calentado por el sol, parecía vibrar con una energía latente. Samuel, extrañamente sereno, caminó directamente hacia el centro de la plataforma, donde los guías suelen señalar el punto energético, y no dijo una palabra. El silencio elocuente del niño comunicaba una verdad que trascendía el diálogo. Se detuvo en el centro y sacó el medallón de zinc del bolsillo, el metal ahora pulido por el constante manejo. Ana Paula sacó la caja de cedro. Samuel colocó el medallón sobre la piedra, exactamente en el punto donde la luz cónica había flotado 17 días antes. El descubrimiento físico final no fue un desentierro, sino un accionamiento. Al tocar el metal anómalo con la piedra saturada de sol, la superficie de la roca comenzó a emitir un zumbido de baja frecuencia, el sonido que Samuel veía como el verde esmeralda, pero que ahora, para los padres, era audible. El proceso de revelación ocurrió a cámara lenta, mientras una mancha de color, un brillo púrpura idéntico al de la visión del 12 de octubre, comenzó a extenderse sutilmente bajo el metal. El silencio inicial fue total, con los padres procesando lo que veían, una teofanía materializada, validando la profecía del Hijo. El púrpura aterciopelado vibraba, pero no irradiaba, conteniendo la luz en un círculo de 1 metro. Rui, el ingeniero, sacó inmediatamente un medidor de radiación de su mochila, un acto de puro reflejo profesional, y la validación técnica inmediata en el lugar fue un shock. El medidor no detectó radiación, sino un pico de ionización atmosférica, un exceso de ozono puro, el mismo olor metálico a ozono que habían sentido la primera noche. El misterio no era radiactivo, sino eléctrico o energético, la misma firma química que había derribado a Samuel. Samuel extendió la mano y tocó la mancha púrpura. Entró en un estado de trance profundo, pero esta vez, en lugar de balbucear, habló en un náhuatl clásico de cadencia ritualística. La conexión emocional explícita con el viaje del niño fue cuando miró directamente a Ana Paula y dijo: «La corriente no puede mover la memoria, mamá. Estoy callando el ruido». La revelación que siguió cambió el significado de todos los descubrimientos. El cerro, pirámide, vio la luz. La luz es la memoria del Shekinah que se manifestó en el Sinaí y aquí en el tiempo de Quetzalcóatl. El lamento de Tlaloc es el miedo de la grieta que se abrirá el día 28. El libro nunca fue enterrado. El libro es la pirámide. La grieta en el mes 11 es la grieta de la memoria que divide el presente de la verdad antigua. El significado completo fue revelado. La luz era una memoria universal, una teofanía que ligaba el Sinaí, el Dols Ext en la caja de Dols Ext a Quetzalcóatl, Teotihuacán. Y la pirámide no era un templo, sino un receptor de memoria energética. La transformación visible ocurrió en tiempo real. El brillo púrpura, en lugar de expandirse, comenzó a ser absorbido por la piedra bajo el medallón y el zumbido cesó. Samuel salió del trance, el brillo azul cobalto en sus ojos más calmado. La resolución emocional no fue la del misterio, que continuaba desafiando a la ciencia, sino la del viaje humano. La paz en el rostro del niño. Rui, el escéptico, se derrumbó de rodillas en la piedra fría, no en derrota, sino en aceptación, dándose cuenta de que la verdad era más antigua que su ciencia.
Ana Paula, a su lado, sintió la unión de su ancestralidad con la fe ibérica de su marido, viendo en su hijo el eslabón perdido entre los mundos. El epílogo breve muestra un salto temporal. Un año después, el lugar del descubrimiento en la cima de la pirámide del Sol está rodeado por una cerca de protección y un pequeño monumento discreto. Rui y Ana Paula fundaron una ONG de investigación intercultural, usando la caja de Dallol Ext y el medallón como artefactos centrales en un nuevo campo de estudio, la arqueología mnemónica. Samuel, ahora de 9 años, ya no tiene las convulsiones, pero su sinestesia es una herramienta para detectar anomalías energéticas y se comunica perfectamente con la voz grave del profeta solo como un recuerdo. La reflexión filosófica final que resuena más allá de la historia es la de Ana Paula, grabada en un diario que mantiene en lugar del códice perdido. La grieta de Samuel no era la del tiempo o de la tierra, sino la grieta de nuestra arrogancia. El Shekinah y Quetzalcóatl siempre fueron la misma luz, esperando que un niño con el corazón puro de un pastorcito usara la ciencia para probar la fe. Y finalmente entendieron que algunas verdades atraviesan lo imposible.